la especies distancia nos estamos comunicativas. comunicando para poder hablarles de articulación. Gracias, Marian, por el aguante ahí, y gracias a todo el equipo de Ágora por el aguante. ¿Eh? Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que es la articulación pedagógica entre los niveles. Con Mariana estuvimos charlando bastante. Queríamos referenciarnos un poco a los documentos que tenemos colgados en la Ahí página, les comparto. de producción propia de Ágora, ¿no? Es cuando ya empezamos a trabajar el tema el año pasado. Y bueno, y queríamos un poquito poder pensar sobre lo que es la articulación propiamente en este contexto, en donde todos sabemos que hemos transitado diferentes formatos y ver qué sucede con estos formatos, con estas preocupaciones, sobre todo pedagógicas en relación a las trayectorias, se estuvieron poniendo en ejercicio a lo largo de este tiempo para darle este marco de articulación con lo que viene. Así que nada, hicimos un pequeño machete llamado PowerPoint, como para poder ir mirando un poquito las ideas, y bueno, y nada, y lo compartimos para poder centrarnos en el tema y no irnos mucho, porque todos sabemos que la articulación pensada en este puente, ¿sí?, entre un nivel y otro, es nada más ni nada menos que sentarse a pensar cómo darle la continuidad a una trayectoria, y pensar en esas estrategias que van a ser beneficiosas para poder seguir trabajando, por ejemplo, uno de los principios que tiene que ver con la autonomía. Nosotros lo pensamos desde este lugar, con respecto a pensarlo desde una continuidad de la enseñanza, más que de las formas, ¿no? Que eso es lo que nos invita a centrarnos a pensar en estos nuevos formatos, en la dinámica de las clases, en estos modos de enseñanza propios de cada uno de los niveles, y que hacen a todo el proceso de enseñanza en general. Así que bueno, vos tenés ahí, María, pasá a la segunda, que así no las leemos. Paso. Vamos. Sí. Si puedo, la paso. No, sí. Ay, ahí está, me pasé, perdón. Bueno, volvamos. Me fui. Se supone que tenía que estar abierto y no me abre. ¿Querés que vaya yo? Dale. Ahí. ¿Podés, Gaby? Si no, lo vuelvo a abrir. Bueno, para reforzar la idea que estaba hablando Gaby, tenemos que pensar en la trayectoria del alumno desde que inicia el jardín de infantes hasta que termine el 6º año de secundaria. Y tenemos que ver en qué nos centramos cuando hablamos de articulación. Si estamos hablando de garantizar la trayectoria escolar, estamos hablando de una continuidad pedagógica, que lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a repensar junto con otros docentes, con otros equipos docentes de los distintos niveles en los cuales estamos conformando, cuáles son las estrategias didácticas que estamos utilizando. Tenemos que repensar nuestras prácticas y diseños curriculares, que hay una coherencia entre el diseño de inicial, primario y secundario. Yo siempre digo que a los de primario, que somos el sanguchito del medio, no podemos desconocer cuáles son los perfiles de egresados del nivel secundario, obvio que del nivel primario, y saber cuáles son los contenidos que tenemos en común con los de primer año del secundario. Como un docente de primer año del secundario no puede desconocer cuáles son los contenidos y perfil del egresado del 6º año. Entonces, ahí tenemos que pensar sobre las prácticas docentes y sobre el diseño curricular. Saben que en una época, como nos ha pasado a todos, y lo hemos hecho como docentes también, cuando hablábamos de articulación era visitar el edificio nuevo, contarles cuántos profesores iban a tener,
Y en el medio nos olvidábamos de cuáles eran las expectativas también de las familias, porque las familias también tienen que ser parte de este proceso y acompañarnos también a los docentes. Gaby. Sí, en ese marco, espérame que quiero pasar. Eh, Como lo decía Mariana recién, es también pensar y poner en un espacio de discusión conceptos como qué entendemos por qué concepciones educativas tenemos, ¿no? ¿Qué pensamos que es la educación? ¿Qué pensamos que es una trayectoria? Y poner estos puntos en común como para poder definir después cómo vamos a seguir el proceso, ¿no? Entonces, en este punto también es necesario pensar cuáles son los enfoques pedagógicos y en esto de los modos de enseñanza que se dan precisamente en cada uno de los niveles, qué ideas acerca de la enseñanza y del aprendizaje tenemos, el lugar que ocupa la enseñanza y el lugar del aprendizaje, las propuestas pedagógicas, el tipo de estrategias, las actividades. Hay un área bueno, que después estuvo trabajándose en una redefinición que viene del nivel inicial, que es el área del juego. En el nivel inicial tomado como un área de conocimiento, en el nivel primario y en el nivel secundario tal vez tomado como un recurso para, ¿no? Entonces, está bueno poder conocer cuáles son esas propuestas pedagógicas que vienen en torno a un área como el juego, para poder después empezar a trabajarlo en los otros niveles con el mismo sentido, ¿no? Y bueno, y en esto también de pensar cuáles son los formatos de planificación, si vienen unidades didácticas, secuencias, proyectos, ABP, si hay planificación por desafíos, y en este contexto nuevo, el tipo de formato de clases, ¿no? Si, esto de la presencialidad, la virtualidad, la no virtualidad, lo que es sincrónico, lo asincrónico, si es mixto, combinado, invertido, híbrido, classroom, bueno, los formatos que vienen. Y no nos parece un detalle menor porque, por ejemplo, hay una gran preocupación, sobre todo los que venimos desde el nivel primario, que es el proceso de alfabetización en este contexto, ¿sí? Con las dificultades que ya encontrábamos en lo que era la presencialidad en el proceso de la alfabetización inicial, en este contexto donde tenemos presencialidad, no presencialidad, virtualidad, no virtualidad, donde tienen o no tienen los recursos, donde hay desigualdades y todos lo sabemos, y hay una gran brecha en esta de la desigualdad en que se generó a través de la virtualidad. Estamos muy preocupados por cómo se está dando ese proceso de alfabetización inicial, sobre todo en aquellos estudiantes que están en primer año. Eh, una de las patas fundamentales de las prácticas del lenguaje es el hablar y el escuchar. Y como parte importante de las prácticas del lenguaje, lo que se está haciendo en un proceso de articulación entre el nivel inicial y el primer año de la primaria es el fortalecimiento, debería hacerse, el fortalecimiento de este hablar y de escuchar para poder después trabajar en la unidad pedagógica de primero y segundo lo fuerte de lo que es el proceso de alfabetización inicial. Pero bueno, en esto lo que queremos hacer hincapié en la necesidad de poder sentarnos al momento de trabajar la idea de la construcción de este proyecto, de esta propuesta, es poner sobre la mesa todas las cosas que hacen a lo cotidiano de lo que nos está sucediendo y de cómo estamos llevando adelante las propuestas para darle una continuidad o un enriquecimiento para poder seguir avanzando. No sé, Marian, si vos querés agregar algo Gaby, acá. cuando nosotros hablamos de los formatos, es muy bueno y les da mucha seguridad a los alumnos, que es un aspecto importante, porque convengamos que el alumno tiene un montón de expectativas, igual que sus familias, con el cambio de nivel. Entonces siempre es bueno poder retomar los primeros días de clase el proyecto que vienen trabajando desde el otro nivel. Un proyecto de cuentos, por ejemplo, si están trabajando en el nivel inicial, o un proyecto matemático, y lo mismo entre sexto de primaria y primer año del secundario. El poder retomar algo de que el alumno vio, que es lo último que trabajó, y continuar
continuarlo, digamos, retomar lo que les da seguridad y no decir acá estoy perdido, porque sabemos que los chicos de primer año del secundario se sienten perdidos en esa inmensidad de cantidad de materias o de diversidad de profesores que tienen, lo mismo que en el jardín de infantes, que la mayoría son hasta espacios físicos más pequeños a otros. Y desde la virtualidad aún más. Es muy importante el poder acordar, como dijo Gaby, con los equipos docentes cómo venían trabajando para darle continuidad a esa forma de trabajo. Bueno, trabajaban con Meet, trabajaban con Classroom, era presencial, semipresencial, el poder retomar desde ese lugar. Más que nunca, si antes tendríamos que ser sinceros con nuestros compañeros en qué es lo que habían aprendido los alumnos para retomar desde esos conocimientos para complejizarlos, hoy aún más con la situación compleja que venimos en estos 2 últimos años de escolaridad. ¿Sí, Gaby? Sí, sí. Bueno, sí, no, porque bueno, en realidad cuando uno habla de la articulación y sobre todo en este contexto, no deja de poner en pie la preocupación, ¿no? De cómo trabajar dentro de estos diferentes procesos, y como vos lo dijiste bien recién, hay que poner en claro las cosas como para poder seguir avanzando. Por eso es necesario de que si vamos a hablar sobre una propuesta de articulación basada en lo pedagógico, no podemos ser, no digo eruditos, ¿no? Pero no podemos no dejar de conocer la propuesta curricular del nivel anterior o el que sigue, y bueno, nosotros de primaria de estar ahí en el sándwich, ¿no? Y lo interesante también es cómo atraviesan las modalidades estos niveles por las especificidades que se dan en el abordaje de determinados contenidos. Pero por eso puse en pie esto, ¿no? De que trabajar sobre el conocimiento de los diseños curriculares sin perder de vista la especificidad de cada uno de los niveles. El juego en el nivel inicial es un área, igual como dije recién, en las otras, con su especificidad, en el nivel primario el juego pasó a ser como un recurso, pero donde también se es necesario enseñar que hay reglas, a acordarlas y que tiene un propósito, ¿sí? Como dice bien en la diapositiva, la lectura comprensiva de los diseños curriculares lleva a que el convencimiento sea la dimensión que se haya elegido como para poder profundizar en ese proyecto de articulación, se puedan encontrar esos puntos de concordancia que le den sentido a ese proyecto de articulación. Y ahí está lo que vos decías recién con respecto a darle la continuidad a través de la propuesta que haya surgido, ¿no? Porque, por ejemplo, si estuvieron trabajando desde el nivel inicial y viene porque la comunidad, porque pintó y porque surgió como una propuesta de las 3 instituciones que están conformando los 3 niveles que están insertas en una misma comunidad, un proyecto de huerta, un proyecto ambiental, el proyecto de construcción de la plaza, bueno, de darle la trascendencia con la complejidad en el abordaje de cada uno de los niveles, ¿no? Por eso en los contextos es interesante poder darle después hincapié en esto de los trayectos didácticos, que va más allá de las trayectorias escolares, ¿no? Que va con todo lo que son los modos, las formas, los formatos, las instancias de aprendizaje específica de cada una de las propuestas curriculares, esto de cómo continuar trabajando con los proyectos, esto de si va a ser en vez de un proyecto va a ser una unidad didáctica, si va a ser un taller, si va a ser espacios de encuentro, de intercambio, de debate, qué formato va a tomar este gran trayecto didáctico que es el proceso de articulación. ¡Wow! Creo que lo dejamos. Tenemos más, tenemos más. Lo importante, vamos a armar una planificación lo importante por ahí, unos tips que tienen que tener los proyectos de articulación. Lo primero que tengo que pensar cuando armamos los equipos de las distintas instituciones, el proyecto de articulación es en qué momentos vamos a armar este proyecto.
porque tiene que ser un proyecto participativo. Entonces tenemos que pensar en qué tiempos, y ahora en qué tiempos y por qué medio también vamos a encontrarnos para establecer los acuerdos. Entonces, bueno, tales días, en tales horarios, para poder organizar primero el proyecto y poder acordar todo desde el diseño curricular y los aprendizajes que han tenido nuestros alumnos para seguir avanzando. ¿Qué actores van a intervenir? ¿Van a ser el secundario los preceptores? ¿Algunos profesores referentes de primer año? Si tienen armado determinados equipos, los representantes de los equipos de la escuela primaria, ¿quiénes van a participar? ¿Los docentes de sexto? ¿Qué docentes de sexto? ¿De qué turno? O por ahí hacen un bar del nivel inicial y quiénes van a participar del primer ciclo del nivel primario. Esto tiene que estar acordado. ¿Y en qué reuniones? ¿De qué vamos a hablar en cada reunión? Porque si no, vieron que los tiempos son, el tiempo es tirano, no solamente en la televisión, en nuestro trabajo también. Entonces, poder encontrarnos sabiendo cuáles son los temas que vamos a abordar. Y eso es lo que lleva a que un proyecto de articulación sea viable y se pueda llevar a cabo. Ahí Roxana quería sumar también a la charla que incluyan los proyectos de inclusión, que son parte totalmente, de esa articulación. Total. A ver, algo que se tiene que trabajar en estas reuniones es el legajo único de los alumnos. Entonces, si nosotros trabajamos desde los legajos de los alumnos, vamos a saber qué alumnos están con el proyecto de inclusión, digamos, y reconocer cuáles son las características del conjunto de alumnos y de los alumnos en forma particular, porque si no, no estamos viendo la diversidad. Sabemos, aprendemos de distinta manera y en distintos momentos. Entonces, hay que decir cuáles son las características, porque no es lo mismo la característica del sexto año de este año que el del año pasado, que el del anterior. Aunque hubiéramos estado todos en la presencialidad, los grupos cambian, sus formas de conocer cambian, los intereses cambian. Hay grupos que van mucho mejor con los proyectos, hay grupos que necesitan intercambiar entre proyectos y unidades didácticas y secuencias didácticas. Todo depende de la característica del grupo. Por eso es importante el encontrarnos y hablar de qué es lo que saben nuestros alumnos y cómo aprendieron nuestros alumnos. Porque ahí es donde nos tenemos que vincular. ¿Qué saben? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué estrategias utilizamos? ¿Cuáles nos dieron resultados? ¿Cuáles no nos dieron resultados? Porque también hay estrategias que para un grupo van buenísimas y para otros no. Y también hay que decir, mira, yo intenté varias veces hacer esto y no me resultó. Fíjate si vos tenés interés en usar esta estrategia, de ver cómo le das una vuelta de hoja, porque a mí no me funciona. Que puede ser que a otro docente sí, pero esto es lo primordial cuando nos sentamos a hablar de articulación. No es lo que yo necesito como docente de primer grado, de primer año, qué necesito yo como docente de primer año de secundario. Porque no es lo que necesito yo como docente, es qué bagaje de conocimiento traen los alumnos para poder garantizar esa trayectoria escolar. Y si hay alumnos con proyectos de integración, continuamos con esos proyectos. Y ahí también me tengo que comunicar con los equipos de orientación, en caso que los hubiera, y a veces no hay equipos de orientación, intervienen directamente la escuela especial y la escuela de nivel. Bueno, también tenemos que incluir en este proyecto de articulación los docentes que han trabajado con esos alumnos. No sé si quedé claro y contesté. ¿Sí? ¿Fui por ese lado? Si no, vuelven a preguntar y tratamos de contestar. ¿Alguna otra pregunta o algo más que agregar, Gaby? Gaby iba a agregar otra filmina más.
No, porque en relación a lo que estabas diciendo del registro único, que es el legajo único, que en realidad nos está costando mucho poder entender de qué Se volcar trata. en ese legajo, cómo llevarlo bien a un plano pedagógico, de un seguimiento de una trayectoria. Nada, me acordé que habíamos pensado en tres machetes, ¿sí? Que eran estos dispositivos de articulación, qué pensar, bueno, en esto del registro único, en actividades que sean potentes, ¿no? Que en realidad enmarquen aspectos pedagógicos y lazos vinculares, ¿no? En esto de trabajar jornadas, de cómo planificarlas, y había una más que tiene que ver con eh, las propuestas en donde se pone de relieve lo curricular y la enseñanza, ¿no? Esto de las reuniones, como lo decías vos, ¿no? De llevar las reuniones con los equipos docentes, de la planificación de proyectos integradores, pero no está haciendo alusión a la inclusión, sino que se trabajen en la integración de las áreas, ¿sí? Con estas propuestas articuladoras. Con respecto a la inclusión, cuando uno se sienta, que bueno, eso fue una de las cosas que dijimos al principio, cuando se ponen, nos sentamos y pensamos, ¿qué entendemos por educación? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué entendemos por inclusión? Y acá viene algo que me quedó muy marcado en una charla que hemos tenido acá con una colega, con Silvina, en varias oportunidades para poder entender la inclusión, de salir de lo especial. Y me acuerdo siempre de lo especial que son las pizzas, ¿sí? Entonces, en este marco de llevar el proceso, digamos, lo que es la inclusión pensada en todas las trayectorias que tenemos en cada uno de nuestros estudiantes, y trabajar en profundidad en aquellos que necesiten otras herramientas para generar otras competencias y tener otras habilidades, que en realidad en definitiva todos tienen ese mismo proceso. Por eso puse el machete de las filminas para poder recordar que tenemos tres cosas que son fundamentales, que son pensar en un legajo único, pensar en las propuestas de articulación centradas en espacios de intercambio, y pensar en estos espacios de construcción entre docentes y entre que conformen una comunidad educativa, y pensar en cómo proyectar lo que se piensa para este año, para el año que viene, y darle la continuidad y que haya eh, una trascendencia en esa propuesta que tal vez se inició en algún momento en el nivel inicial, ¿no? Precisamente era por este lado. Muy bueno, Marinés, clarísimo. No sé si querían Marinés quería preguntar. preguntar algo. Marinés, te aclaramos la duda que vi que levantaste la mano. Ella escribió en el chat que los proyectos de Ah, articulación se deben comenzar desde el inicio del año, porque sería una manera de potenciar los vínculos, es lo que escribe María Inés. sí, a ver, el proyecto de articulación no lo podemos dejar para los últimos 15 días de diciembre o los últimos de noviembre. Si en verdad queremos hablar de verdaderos proyectos de articulación, lo tenemos que ir pensando. Bueno, decimos, conocimos este grupo entre marzo y abril, bueno, ya en mayo tenemos que empezar a sentarnos a trabajar. No digo marzo y abril porque estamos conociendo los grupos que estamos recibiendo. Si bien trabajamos la articulación, nosotros estamos trabajando con ellos directamente. Pero en mayo habría que empezar a pensar. Después uno lo va afinando durante el año porque también ese docente tiene que ir conociendo los equipos docentes que tienen a cargo los alumnos, tienen que ir haciendo el conocimiento, y sabemos que los chicos y los grupos van cambiando año a año. Entonces se irán reforzando, pero sí hay que pensarlos desde un inicio de año, como dice María Inés. Podemos dejar, bueno, nos empezamos a juntar después de las vacaciones de invierno, porque cuando nos queremos dar cuenta, nos terminó el año y ahí tenemos que salir corriendo a ver qué es lo que hacemos, qué hicimos el año pasado, qué hicimos el anterior, y los grupos cambian, chicos. Nosotros cambiamos como docentes y los grupos cambian más todavía. Sería muy bueno que pensemos también para algún otro encuentro entre todos qué es un proyecto institucional en términos de todos los subproyectos y dimensiones que tienen, y entre ellos está el proyecto de articulación. Y también
dependerá de la variable y la intensidad que le pongamos algún año, porque es una debilidad detectada dentro del proyecto, también cómo se evalúa este proyecto de articulación, ¿no? Digamos, como para retomar todo lo que se vino diciendo desde el principio de la charla y que inició Gustavo respecto de lo que implica este dispositivo de evaluación y sus variables. Y entonces, si uno tiene claro todo lo que compone el proyecto y poder calendarizarlo en función de cuándo lo empiezo a activar, cómo y cómo lo voy articulando, me queda como una gran planilla, un récord que me permite hacer un seguimiento y no olvidarme de ninguno de estos componentes. Por supuesto que después la variable, la lógica institucional, la propia dinámica del año, los grupos que se conforman, o estas variables externas que nos atravesaron tan fuertemente, hacen que uno empiece a tener algunos corrimientos, pero también el equipo de conducción tiene que tener desde su planificación de supervisión cómo distribuye la tarea con los directores, secretarios, en caso del nivel secundario, alguna jefatura de departamento, para hacer los seguimientos de estos subproyectos o dimensiones propias del proyecto. Me parece que ese también es un desafío que nosotros tenemos por delante y que podríamos armar entre todos los que conformamos ahora. Sí, perfectamente, Claudia, ¿sabés qué? Perdón, Mariana, acá Roxana Fama hace un comentario en el chat, ¿no? Y ella trae un concepto interesante que es nombra al estudiante, ¿sí? Yo creo que todo lo que hacemos en la institución, como estructurante, como el esqueleto que sostiene a todas las acciones, es mirar al estudiante y mirar a los estudiantes que tenemos ahora, que tenemos hoy y que están cursando de esta forma y les está pasando lo que les pasa y transcurren como pueden transcurrir, ¿no? Si nosotros dimensionamos todas las acciones en función de lo que los estudiantes necesitan y no solamente desde lo que los docentes deseamos, la trayectoria va a estar mucho más potenciada, ¿sí? Mucho más apuntalada. A veces los docentes nos dejamos llevar por los deseos de hacer la mejor planificación o el proyecto más redondito desde lo pedagógico, y a veces hay que mirar al estudiante y ajustar algunas cuestiones, bajar en otros aspectos, poner el pincel el acelerador en otros, y adecuar la trayectoria, que la articulación es parte importante de esa trayectoria, a lo que necesita. Es la forma de garantizar la trayectoria escolar de los alumnos exitosa, poder trabajar la articulación, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en un nivel, nos preparamos profesionalmente para trabajar un nivel, y los chicos van a pasar por todos los niveles, y van a tener distintas vivencias, desde el aprendizaje, desde la comunicación, desde los sentimientos, las emociones. Por eso también es importante que las familias sean parte de ese proyecto, ver cómo involucramos la familia. Por eso el tema da para el abordaje de distintos lugares, desde primero proyecto institucional, proyecto de supervisión, y ahí ya estamos hablando de dos temas que cada vez que nos podemos hablar de un proyecto institucional o un proyecto de supervisión, abrimos otro mundo, pero en verdad es eso, el proyecto institucional tiene muchos subproyectos que se articulan entre sí, que no pueden ir sueltos, por eso hablamos que son proyectos que integran el proyecto institucional. Entonces la idea es poder seguir abordando en distintos encuentros cómo trabajamos y hasta también contarles de experiencias que conocemos exitosas, cómo han trabajado, y las podemos reacomodar para nuestra institución y tomar lo que nos sirve y mejorarlo. Bien, bueno, con cada tema nos hemos quedado con ganas de un montón más. Cada uno de los temas son muestras, ¿no? Podríamos seguir desarrollando y ampliando muchísimo, tanto de evaluación como de calificación docente, como de articulación. Así que bueno, este es un encuentro inicial, va a haber otros, ¿sí? Ya recordamos que el próximo va a ser el jueves 2, así que podemos seguir trabajando. No sé si hay alguna reflexión final o quien quiere hacer algún comentario como para ir cerrando en horario, pero les agradecemos muchísimo a los que se han quedado hasta esta hora después de trabajar todo el día, interesados por compartir algunas reflexiones sobre educación, ¿eh? Así que no sé si alguien de los del equipo ahora quiere hacer algún comentario, quieren cerrar.
Está bueno. Estamos todos tímidos hasta ahora. A mí siempre me gusta, tengo una frase que hace muchos años que me invita a cada día a repensar la tarea, ¿no? Y que dice así tan simple como: cada acción, por simple que sea, irrumpe inevitablemente en el devenir del otro. Así que cada vez que nos sentamos y pensamos y proponemos y nos acercamos a estos encuentros, estamos siempre pensando en el otro y sabemos que esas modificaciones, por mínimas que sean, siempre van a modificar el destino del otro, y ese es nuestro objetivo: brindar futuros y abrir otras posibilidades. Así que me parece que siempre encontrarnos para pensar es maravilloso. Muchísimas gracias por compartir este espacio, y bueno, nos quedarán cosas pendientes, por supuesto. Mariana. ¿Puedo responder algo que puso recién en el chat? Creo que María Inés. María Inés, creo que algo que nos olvidamos, Gabriel, de nombrar es la importancia que tiene el diagnóstico de los cursos. Sí, el diagnóstico y diagnóstico curricular. Por ahí no lo dijimos con esas palabras exactas, pero cuando hablamos que teníamos que considerar qué aprenden, cómo aprenden y cuándo aprenden nuestros alumnos, qué estrategias nos dieron resultado y qué no, estamos haciendo un diagnóstico grupal e individual cuando tomamos las características. Perdón, pero era algo que leía en el chat. Quedará Mariana para el próximo encuentro también. Para pensar y todos cómo se arman.